conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. Hola, buena tarde. Soy el maestro Joel Salinas Olivares, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México. Actualmente la Universidad Pontificia ofrece la carrera de licenciatura en Derecho. Y aquí es donde nos detenemos para saber un primer acercamiento a lo que es el derecho. El derecho, desde una perspectiva general, podemos decir que es un producto social del cual las personas hemos generado para tener la forma de organizarnos en una sociedad. Esta organización puede ser de diversas maneras, ya sea a través de todo un aparato normativo, pero también a través de instituciones que se encargan de darle aplicación y funcionamiento a todo ese aparato normativo. Estas instituciones emergen de un producto de formación de cada una de las personas que lo integran. Cada institución está integrada y deben estar quienes sean capacitados. Por tanto, el derecho puede ser todo ese producto general que da funcionamiento a las instituciones, pero que también tiene una serie de procedimientos que nos permiten a las personas desarrollarnos de manera integral dentro de una sociedad. Y aquí tendríamos que hacer una breve pausa para saber cómo estudiar el derecho y cómo tener un acercamiento al derecho. Desde mi perspectiva, el derecho tiene tres grandes dimensiones. Una dimensión normativa, una dimensión axiológica y una dimensión sociológica. Partiré desde la dimensión normativa. ¿Cómo es el proceso legislativo para la emisión de toda esa estructura normativa que nos organiza en una sociedad y nos permite tanto el ejercicio de los derechos, pero también el cumplimiento de nuestras obligaciones como parte integrante de una sociedad? Tenemos una estructura que nos permite hacer el acercamiento con toda la estructura normativa, y esa estructura nos da las garantías para poder hacer el ejercicio pleno de nuestros derechos. Esos derechos no son reconocidos dentro de nuestro texto constitucional y a la vez también nos permite tener todas aquellas métodos o mecanismos para el ejercicio pleno de esos derechos. Sin embargo, también en la contraparte sabemos que tenemos el cumplimiento de obligaciones, y esas obligaciones también derivan del propio texto constitucional, donde nos señala que debemos, entre otras cosas, por ejemplo, ser responsables respecto de los gastos públicos, respecto de contribuir en materia tributaria, pero también somos corresponsables, por ejemplo, en materia de protección al ambiente, de protección en términos generales al respeto de todos los derechos de las personas. Digamos que esa dimensión normativa es todo el aparato de funcionamiento que en algunos casos, esa estructura normativa tiene la característica de ser coercitiva, es decir, cuando alguien disrumpe ese orden constitucional o ese orden legal, también la normativa tiene esa condición sancionadora, pero no solo sancionadora en el plano en general, sino solo para quien contrapone sus acciones y se coloca en el supuesto de alguna falta, alguna comisión de algún delito. Sin embargo, también la normativa tiene una facultad que le da prerrogativas a la persona, es decir, tiene una condición potestativa, le da las condiciones para poder desarrollarse de manera integral y poder aspirar tanto, por ejemplo, al cumplimiento de todos sus derechos, pero también el ejercicio pleno de sus obligaciones. En ese sentido, la propia norma tiene esas características. Puede ser facultativa, como ya lo dije, potestativa,
pero también coercitiva y en algunos casos permisiva, porque nos permite desarrollarnos como personas de manera integral. Eso dentro de la dimensión normativa. Ahora, dentro de una dimensión axiológica, el derecho también se alimenta de una serie de valores que tienen una condición universal o incluso de principios con carácter universal. Ni más ni menos que el derecho también se alimenta de la moral, de las costumbres y por supuesto también de los principios dogmáticos posicionados dentro de muchos pensamientos religiosos. Esta parte axiológica del derecho o esta dimensión axiológica también nos permite entender que los seres humanos tenemos que cumplir con la encomienda de poder aspirar al ejercicio de las virtudes que la persona humana debe desarrollar. Y esto también se hace a través del derecho. El derecho nos enseña, por ejemplo, las 4 virtudes cardinales, o incluso una de las principales que van dentro de la corriente jurídica, pues que es la búsqueda de la justicia, como una virtud cardinal. Esta parte axiológica se alimenta de principios generales que tienen como fin primordial el respeto de la dignidad de las personas. Y las personas tenemos ese núcleo central donde somos reconocidos como personas únicas e irrepetibles y por tanto tenemos esa dignidad humana que nos hace únicos e irrepetibles. Y cualquiera de las personas integrantes de una sociedad debe tener como punto de referencia el respeto irrestricto a la dignidad humana. Una tercera dimensión es la dimensión sociológica. ¿Qué significa esto? Que el derecho se puede estudiar desde una dimensión a través de los procesos sociales y los fenómenos sociales que vive una comunidad, una sociedad, y a través de las propias movilizaciones que se hacen en el ámbito social. Desde una sociología jurídica, el ser humano interactúa de manera, a veces de manera individual, pero también de manera colectiva. Colectiva siempre buscando el bien general, el bien común, y que también en algún momento se vuelve como un principio y como un fin del propio derecho. Y aquí quiero recalcar este aspecto respecto de cuál sería el fin del derecho. Si lo vemos en estas 3 dimensiones, el fin del derecho desde el plano normativo, desde la dimensión normativa, pues sería buscar el orden de una sociedad, regular las conductas para que todos podamos cohabitar y convivir de manera ordenada. Dentro de ese fin también, si buscamos dentro de la dimensión axiológica, será la búsqueda y el respeto de la dignidad de las personas independientemente de sus condiciones generales o condiciones características. Todas las personas somos poseedoras de ese núcleo duro, podemos decir, que es guiado desde la dignidad de la persona y por tanto debemos alimentar nuestras conductas a través del respeto hacia todos los demás y al respeto propio. Dentro de la dimensión sociológica, por supuesto que el derecho también cumple un fin. ¿Y cuál es su fin? Bueno, organizar a la sociedad, pero que la sociedad también reconozca su corresponsabilidad dentro de la propia dinámica social, es decir, que tanto los grupos colectivos, las organizaciones de la sociedad civil busquen un beneficio general y un bien común. Ese sería uno de los principales fines del derecho. Y por tanto, cuando estudiamos la licenciatura en Derecho en la Universidad Pontificia de México, nos permite acercarnos a estas dimensiones y dentro de cada una de las dimensiones entender la función del derecho y cómo se va estructurando de una manera que podamos incursionar no solo en el plano teórico, sino también en el plano práctico. Dentro de la práctica del derecho, dentro de cada una de estas 3 dimensiones, por supuesto que hay un campo de acción que nos permite desarrollarnos de manera práctica. El plan de estudios de la Universidad Pontificia de México, en la carrera de la licenciatura en Derecho específicamente, está estructurado de esta manera, donde hay
tanto asignaturas formativas, pero también asignaturas informativas que nos permiten tener un acercamiento general al derecho, tanto en el plano teórico como en el plano práctico. Tenemos una serie de asignaturas que son encaminadas al entendimiento de los procedimientos, de cómo se siguen en las diversas ramas del derecho. Por ejemplo, tenemos una asignatura en Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal Laboral, Derecho Procesal Constitucional y así de la mayoría de las ramas que permiten que nuestros estudiantes se profesionalicen y aprendan cómo son los procedimientos en materia jurídica, específicamente en cada una de las ramas. Pero no obstante ello, también el plan de estudios tiene las materias que son informativas, que incluso van hacia la dimensión axiológica que mencionaba en un principio. Es decir, tenemos asignaturas como deontología jurídica, filosofía del derecho, que nos permite entender tanto los principios, las virtudes que alimentan al derecho, como mencionaba en la dimensión axiológica. Y por supuesto que formamos parte de una universidad católica. El plan de estudios incluye las asignaturas de introducción al derecho canónico y también a introducción al derecho eclesiástico del Estado. Esto permite que nuestros estudiantes tengan un panorama general, no solo en el ámbito del derecho público, sino también dentro del área del derecho canónico, y esto da una formación más integral a nuestros estudiantes. Y qué decir que cuando también en el plano internacional tenemos asignaturas como tratados internacionales. Sabemos que nuestra Constitución y el Estado mexicano como tal firma tratados internacionales. Nuestros estudiantes se les capacita, se les da información, se les da preparación para también entender al derecho en el plano internacional, no solo en el plano nacional, sino también en los ámbitos internacionales de cómo funciona el Estado y cómo funciona también el derecho en el ámbito del derecho internacional, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y esto da una formación más integral a nuestros estudiantes. Ahora, si pudiéramos decir, ¿para qué sirve estudiar derecho? ¿Cuál sería el principal interés de quienes quieran estudiar derecho? Pues definitivamente sería para que cuando en una dinámica social nos podamos acercar a cualquier ámbito del desarrollo de la vida humana, el especialista en derecho tiene los conocimientos tanto en las 3 dimensiones que mencioné en un principio para poder dar solución, dar asesoría, dar asistencia, orientar, transmitir y generar el conocimiento dentro del área jurídica. Y dentro de esa área jurídica, el estudiante puede desarrollarse en cualquiera de estas dimensiones para la transmisión y la búsqueda de lo que mencionaba como una virtud principal, que es la justicia. Aplicación estricta del derecho, pero en la búsqueda de la justicia, sin dejar de lado toda esa serie de valores que alimentan al derecho. Hay que mencionar que nuestro sistema constitucional está formado de 3 grandes apartados. En nuestro país tenemos el reconocimiento de los derechos humanos, pero también tenemos el reconocimiento de un sistema democrático y tenemos un sistema constitucional. Todos estos juntos dan como producto el llamado Estado de Derecho, es decir, que ante cualquier acción que la autoridad, específicamente el Estado como autoridad ejecutora de su función ejecutora dentro del ámbito nacional, tiene que ceñirse estrictamente a lo que la norma le establece, es decir, el respeto irrestricto al Estado de Derecho constitucional. Nuestro sistema jurídico deriva
de una constitución, y en esa constitución están señalados todo el funcionamiento de nuestro sistema jurídico nacional y, en el caso específico, de los sistemas jurídicos estatales de cada una de las entidades federativas. Esto es lo que nosotros acercamos a nuestros estudiantes, dotamos de esos conocimientos para que nuestros estudiantes tengan esas capacidades de desarrollar y entender, y sobre todo en el plano práctico, hacer el acercamiento y la defensa cuando corresponda como abogados asistentes hacia una persona ante una causa que considere una defensa. También hay que decir que nuestro propio sistema jurídico, nuestro sistema de Estado, está dividido en 3 grandes poderes, y esos poderes son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno de estos poderes tiene un sustento constitucional, como decía hace unos instantes. Todo deriva de nuestra Constitución, y la Constitución da las facultades a cada uno de estos poderes en el ejercicio de sus propios ámbitos. Y por tanto, los abogados podemos desempeñarnos en cualquiera de estos ámbitos de los 3 poderes de la Unión. Eso nos permite tener una presencia tanto en el plano público, pero también en el plano privado. Por ejemplo, cuando nos acercamos como profesionales del derecho a asistir a la iniciativa privada o a alguna empresa privada. En términos generales, esto es el beneficio de estudiar en la Universidad Pontificia de México la licenciatura en Derecho. ¿Por qué? Porque nos da todos estos elementos para que nuestros estudiantes se puedan desarrollar de manera plena, de manera óptima. Y por eso está estructurado nuestro plan de estudios de esta manera, y de esta manera lo enseñamos. Y no solo nos centramos en una de esas dimensiones, sino damos importancia a cualquiera de las 3 dimensiones, tanto en el plano del iuspositivismo, que es el plano normativo, en el plano axiológico, que es el iusnaturalismo, como respeto irrestricto a la vida, al derecho a la vida, pero también el respeto irrestricto a la dignidad humana. Y así también en el plano sociológico, dentro de la rama del realismo jurídico. Y dentro de estas 3 vertientes, estas 3 formas de entender al derecho, nuestros estudiantes tienen ese acercamiento. Por tanto, de manera así plena, a quien se interese por estudiar la carrera de la licenciatura en Derecho, que encuentre en este espacio un espacio donde pueda aprender y entender al derecho en todas sus dimensiones, y de esa manera poder tener una formación profesional que le permita desarrollarse de manera plena. Así, cada uno de los profesionales del derecho tendremos la oportunidad de incursionar en cualquiera de los ámbitos y poder poner en práctica y al servicio de la sociedad, que hay que decir algo que es muy importante, que los conocimientos que adquirimos siempre sean puestos al servicio de la sociedad, para búsqueda de un bien común, de un fin colectivo, pero también el respeto a las individualidades y a los derechos de cada persona. Esto es a través de la licenciatura en Derecho en la Universidad Pontificia de México. Nuestros estudiantes se acercan a este cúmulo de conocimientos y por tanto tienen una formación plena, completa, guiada desde principios humanistas, que estos principios humanistas entrarían en la dimensión axiológica, y este es el gran beneficio de estudiar dentro de la Universidad Pontificia, que nuestros estudiantes tienen conocimientos jurídicos, pero siempre guiados desde el humanismo, desde el respeto a la persona humana con sus derechos humanos, pero también con su propia dignidad humana. Y cuando decidan o piensen dónde estudiar, tengan la seguridad que aquí encontrarán un espacio para poder acercarse al conocimiento, generar conocimiento, pero sobre todo un conocimiento guiado desde el humanismo. Gracias. Universidad Pontificia de México.
Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.